cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy nuestro estudio de este capítulo 15 del segundo libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de Azarías o Uzías, rey de Judá, y dijimos que había sido un buen rey, pero que había hecho algo que no debió haber hecho, y por esa razón Dios le hirió con lepra. Y allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, encontramos esa razón, que Azarías o Uzías entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, función que únicamente le correspondía al sacerdote. Y por esa causa, Dios le hirió con lepra. Ahora Isaías se acongojó cuando murió Uzías, porque temía que la nación tuviera un rey que la llevara nuevamente a la idolatría, y sus temores eran bien fundados. Vimos luego que al morir Uzías, su hijo Jotam ascendió entonces al trono de Judá. Hoy vamos a considerar los reinados de los otros reyes. Comencemos entonces leyendo los versículos 8 hasta el 12 de este capítulo 15 del segundo libro de los Reyes. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel, y fue así. Ahora Zacarías, último del linaje de Jehú, fue muerto por Salum después que había reinado solamente por 6 meses. Y continuamos leyendo los versículos 13 al 16. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Uzías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. Salum tampoco tuvo buen éxito. Él reinó solamente por 1 mes y fue derrotado y muerto por Manahem. Manahem reinó por 10 años e hizo lo malo como lo hizo Jeroboam. Leamos los versículos 17 al 22 de este capítulo 15 del segundo libro de los Reyes. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino.
E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió, y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manahem, y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Manahem con sus padres, y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. Durante su reinado, o sea, durante el reinado de Manahem, Pul, rey de Asiria, atacó a Israel, y Manahem tuvo que pagarle 1,000 talentos de plata para poder preservar su reino. Fue un período oscuro para la nación. Manahem hizo lo malo, así como lo había hecho Jeroboam su padre. Luego leemos en los versículos 23 al 26. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. O sea que durante el reinado de Peca, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, atacó a Israel y se llevó cautiva a la tribu de Neftalí. Peca es entonces asesinado por Oseas. Dejamos ahora el reino de Israel en el norte y dirigimos nuestra atención hacia el reino de Judá en el sur. Leamos los versículos 32 y 33 de este capítulo 15 del segundo libro de los Reyes. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Jotam reemplaza a su padre Azarías o Usías como rey de Judá, y es calificado como buen rey. En esta sección en realidad pasamos por alto el reinado de Usías. Lo veremos en más detalle cuando lleguemos a los libros de Crónicas y también al libro de Isaías. Y así pues concluimos nuestro estudio de este capítulo 15 del segundo libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo Acaz, hijo de Jotam, asciende al trono de Judá. Es un rey malo que anda en el camino malo de los reyes de Israel. Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, invaden a Judá, pero no les fue posible tomar a Jerusalén. Acaz, por su parte, pide ayuda de Asiria, y los asirios toman a Damasco. Es muy probable que estos capítulos de la palabra de Dios le dejen algo perplejo. Es posible también que no los encuentre usted tan interesantes como algunas otras porciones de la Biblia. Si a usted le gusta la historia, por ejemplo, pues los hallará intensamente interesantes. Y si está buscando lecciones espirituales, encontrará algunas cosas muy prácticas en esta sección. Mucho de esta porción de la palabra de Dios es sumamente provechoso. Recuerde que todas estas cosas acontecieron para servirnos como ejemplos. Comencemos pues leyendo los primeros 4 versículos de este capítulo 16 del segundo libro de los Reyes. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Peca reinó por 20 años antes que lo mataran. En el año 17 del reinado de Peca en Israel, Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Ahora Acaz no fue un buen rey. Anduvo, dice aquí, en el camino de los reyes de Israel. Hizo cosas terribles, como ofrecer a los niños como sacrificios a los dioses paganos. Generalmente los niños eran sacrificados a Moloc o a Baal.
Y se nos dice que Acaz sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. En otras palabras, Acaz se sumergió en la idolatría y la adoración pagana. Tenemos luego la invasión de Siria a Israel y Judá. Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 16. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Ahora los de Siria y de Canaán se opusieron al avance de Asiria, y hubo un esfuerzo por obligar a Acaz a unirse con ellos. Sin embargo, el Señor usó estas circunstancias para castigar a Acaz. Pero el Señor prometió que no le vencerían. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 4, el Señor le dice a Isaías que hable al rey Acaz y le diga, «Guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías». Y pasando luego al versículo 9 del mismo capítulo 7 del libro de Isaías, leemos hasta el versículo 12, «Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis». Habló también Jehová a Acaz diciendo, «Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto». Y respondió Acaz, «No pediré, y no tentaré a Jehová». O sea que el Señor trajo estas fuerzas contra Acaz debido a sus pecados. Acaz fue derrotado por fin por Peca porque no tuvo fe alguna. Volviendo ahora al capítulo 16 del segundo libro de los Reyes que estamos estudiando, veamos cómo Acaz busca ayuda de Asiria y los asirios toman a Damasco. Leamos los versículos 7 al 16 ahora. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, «Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria, y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí». Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir, y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco, y vio el altar, se acercó el rey a él, y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo, «En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él». E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. La tierra finalmente sería saqueada por los asirios, aunque Acaz apelara al rey. Judá perdió su valla cuando Siria cayó en la invasión asiria. El precio alto de la ayuda de Asiria fue el vasallaje. De modo que Acaz tomó plata y oro de la casa del Señor, y plata y oro de los tesoros de la casa del rey, y lo envió como regalo al rey de Asiria. Acaz no creyó lo que Isaías había dicho, no creyó la promesa del Señor. Ahora, mientras Acaz estuvo en Damasco, vio un altar que le impresionó grandemente. Ya no adoraba al Dios vivo y verdadero, y por tanto mandó que construyeran en la tierra de Judá una copia fiel de ese altar.
Este altar llegó a ser simplemente otro pecado más, mediante el cual Acaz se iba desviando más y más de Dios. Quitó el altar del Señor, que había sido hecho según las mismas instrucciones del Señor, y eligió en su lugar su propio altar. Saqueó luego más de la casa de Dios. Leamos los versículos 17 y 18 de este capítulo 16 del segundo libro de los Reyes. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Acaz pues despojó algunos adornos preciosos y mobiliario del templo para beneficio del rey de Asiria. Leamos ahora la muerte de Acaz y el ascenso de Ezequías al trono de Judá. Veamos los versículos 19 y 20 de este capítulo 16 del segundo libro de los Reyes. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Acaz pues murió y su hijo Ezequías llegó al trono. Ahora Ezequías no solamente fue un buen rey, sino que también dirigió un reavivamiento. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 16 del segundo libro de Reyes. Pasamos ahora al capítulo 17. En este capítulo 17, Salmanásar, rey de Asiria, toma el reino de Israel en el norte y toma tributo de ellos. Cuando descubre que el rey Oseas les había formado una conspiración contra él, sitia a Samaria y después de 3 años lleva al cautiverio a las 10 tribus norteñas. Y vamos a enumerar los motivos por los cuales Dios permitió que Israel entrara en el cautiverio. Primero, el pueblo desobedeció a Dios. Leemos allá en el versículo 13 del capítulo 17, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Ahora, en segundo lugar, Israel dudó de Dios. Leemos en el versículo siguiente, el versículo 14 de este capítulo 17, Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, leemos, Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y por último, Dios permitió que Israel entrara en el cautiverio, porque el pueblo desafió a Dios. El versículo 15 de este capítulo 17 del segundo libro de Reyes que estamos estudiando dice, Y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Y desafiaron a Dios también, rehusando guardar los años de reposo durante 490 años. Allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21, leemos, Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. La historia de esta nación de Israel es la misma historia de todo individuo. Y aquí en este capítulo 17 llegamos pues al fin de Israel, cuando las 10 tribus norteñas son llevadas cautivas para Asiria. Leamos los primeros 5 versículos de este capítulo 17. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto,
y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Se nos presenta aquí a Salmanasar, rey de Asiria. Él se tomó el reino norteño y demandó el tributo de las 10 tribus. Pero cuando descubrió que el rey Oseas había formado una conspiración contra él, decidió entonces sitiar a Samaria. Y después de 3 años llevó cautivas a las tribus norteñas. Ahora dice aquí que Oseas no fue tan malo como Acab y Jezabel, por ejemplo. No fue tan malo como Ocosías, pero fue lo suficientemente malo. Trató de caer en gracia con Salmanasar, rey de Asiria, pero fracasó. Samaria era la ciudad que Omri, padre de Acab, había construido. Acab construyó allí un palacio. Era uno de los sitios más hermosos en toda esa tierra. Pero ahora el rey de Asiria la había sitiado. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Hala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Hay quienes dicen que las 10 tribus están perdidas. Hay otros que creen que las naciones anglosajonas son descendientes de aquellas 10 tribus. Esa es una teoría muy interesante y de seguro que satisface a muchos que les gustaría creer que son parte de las 10 tribus perdidas de Israel. Sin embargo, amigo oyente, esta idea proviene enteramente del hombre. Y no la verá usted en la palabra de Dios y tampoco encontrará base alguna científica que la apoye. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago escribió en su epístola lo siguiente, allá en el capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Al parecer, el apóstol Santiago no creía que las tribus estuviesen perdidas. Y si es que se hubiesen perdido, pues tendríamos que llegar a la conclusión que esto sucedió en los tiempos de Santiago y los nuestros. Ahora usted va a notar que cuando los judíos regresaron a su tierra, solo algunos de todas las tribus regresaron. Pero en realidad fueron muy pocos los que regresaron. Mientras que el total de los judíos e israelitas que fueron llevados en cautiverio sumaba varios millones, solamente regresaron unos 65,000 judíos. Pero bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido ya.